¿Cómo está, profesor? Primero, empecemos la felicitación por haber clasificado al quinto Mundial de Ecuador. Siempre es importante. Sin embargo, también siempre hay cosas que corregir. Quisiera entender cuál es su criterio técnico, siempre lo tiene, para haber mantenido a Alan Franco más de 70 minutos. ¿No entendió que quizá el partido era para un elemento más revulsivo sobre ese sector, para practicar lo mismo que está haciendo Nilsson sobre el otro lado, y entonces encarar y en amplitud poder impedir que, primero, Marcos López salga y, segundo, poder crear mayores oportunidades de gol, profesor? Y lo último que quería consultarle es si es que antes de que lo expulsen a Alan Franco, ese iba a ser su cambio, porque daba esa sensación, ¿no?, de que ya iba a salir en ese momento. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mal expulsado, por si acaso, ¿eh? Primero, la verdad que felicitar a este grupo de jugadores por su valentía, por su coraje. No recuerdo haber visto a Ecuador jugando así de visitante. Estoy orgulloso de tener un grupo que nos representa y representa a todo el Ecuador para venir y protagonizar en cualquier lugar. Somos el segundo equipo que más puntos ha sacado afuera, cuando lo que generalmente sacábamos el 25% de los puntos. Hoy estamos creciendo en eso. Somos un equipo muy sólido, con mucha entrega. Estamos segundos, con -3. Hoy sí, el Alan Franco fue injustamente expulsado. Son fallos del árbitro que uno no puede intervenir en eso. Así que todo lo que tiene que ver con análisis es positivo. Nos enfocamos en el presente, en darle valor a lo obtenido. No sé si Ecuador fue 2 veces seguido al Mundial o es la primera vez, pero es el quinto y hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo y siempre hay tiempo para seguir mejorando. Pero hoy seguramente, como todos los ecuatorianos que estuvieron acá en cancha, todo el Ecuador estará celebrando y disfrutando del compromiso y de la entrega que tienen estos futbolistas para mostrar un fútbol intenso, dinámico, protagonista y valiente. Continuamos con Pau López. Muchas gracias. Pau López, encargada para Más Deportes. Profesor, mucho gusto. Bueno, ¿qué destacar? ¿Cuál fue la particularidad realmente de esta selección ecuatoriana? Usted lo mencionaba en el transcurso de las semanas previas en esta doble fecha, que no había mucha incredulidad, no se confiaba mucho. Hoy somos segundos, se mantiene esa jerarquía. Usted ha dado estadísticas de nuestros potenciales y hoy estamos en una Copa del Mundo. ¿Qué marcó la diferencia en su sello de trabajo, en la mentalidad del jugador ecuatoriano y en toda la atmósfera que se vive en el entorno? Muchas gracias, buenas noches. No, hay que ser muy cuidadoso en eso, porque yo llevo 10 partidos nomás acá y este grupo ya tiene 2 mundiales. Nosotros vinimos a sumar desde el sentir, desde unir, desde generar cada vez más compatibilidad y más conexión. Lo que hacen estos chicos es propio de ellos, no tiene que ver con la conducción, para mi entender, ¿no? Tiene que ver con lo que quieren al país. Y por eso aprovecho esta alegría para seguir invitando a lo que nosotros hacemos desde la palabra y el ejemplo, que es la unidad, a estar más juntos que nunca, a seguir exigiéndonos, pero también valorando y disfrutando, que no es sencillo, lo dice la historia, ir al Mundial para Ecuador. Entonces hoy es un motivo para celebrarlo y valorarlo, ¿no? Vamos acá con Roberto Berchan. Gracias, Caro. Buenas noches, señor Becasese. En el camino que usted ha transitado, siendo el director técnico de la selección, ¿qué significa para usted esta noche aquí en Lima, proponiendo, buscando, alcanzando el objetivo, cuando en efecto han habido momentos no tan bonitos, un poco álgidos, la crítica también por determinadas situaciones? Pero ¿qué significa para usted alcanzar esto y sobre todo las formas? ¿Qué significa esto y cómo se proyecta al Mundial precisamente con estas formas? Sí, yo le doy mucho valor a la obtención del logro y también el camino para obtener ese logro. Para mí es vital. Sé que no es muy valorado para el medio en general, pero realmente para mí a lo largo de mi carrera siempre ha sido muy importante la obtención del logro, pero ¿de qué manera? Yo quiero de esta manera. A mí me gusta que los jugadores jueguen de esta manera. Como dijiste vos, cuando toca sufrir, sufrimos todo, y cuando tenemos que jugar, no nos pesa la pelota, nos animamos, nos hacemos cargo, vamos al frente, somos protagonistas. Y si el rival en algún momento nos somete, tenemos esa mentalidad de que entre todos nos podemos ayudar. Así que es un poco lo que yo siento. Después, como te digo, el mérito enorme de los futbolistas,
que rápidamente han podido llevar adelante una idea. Creo que hoy se ve un Ecuador agresivo, ambicioso, protagonista, que juega más que antes, pero que compite igual que siempre, ¿no? Seguimos con Patricio Díaz. Gracias. Profe Becasese, qué gusto. Felicitaciones, por supuesto. Muchas gracias. Nosotros podemos ver lo que nos permiten ustedes prácticamente alrededor de la cancha, ¿no? Pero hoy que es un día de festejo, profesor, le pido que nos permita ser los ojos de todo el país, los oídos de todo el país, y que nos cuente en dónde se inspiran, qué piensan estos muchachos, cómo lo han festejado, cómo lo han luchado. Hoy, profe, seguramente habrá mucho de hablar del partido, de la expulsión, de la falta de gol, de lo que quiera. Habrá muchas cosas que seguramente usted como cuerpo técnico ya lo analizará. Pero hoy, profe, permítanos, sea usted nuestros ojos, sea nuestros oídos, y cuéntanos qué pasa allá dentro de esa selección para luchar y conseguir lo que han conseguido. Bueno, yo te voy a expresar lo que siento de estar ahí adentro. Para mí este grupo tiene un corazón muy grande, tiene una conexión con sus raíces, en lo más profundo, conecta todo el tiempo con ese pasado que seguramente le decían que no podía y demuestran día a día desde la acción y de los logros que van teniendo tanto en sus clubes como en sus selecciones, que van rompiendo esos límites que estaban impuestos, que van atravesando todo el tiempo situaciones a veces incómodas o dolorosas, normales del mundo en el que nos toca vivir hoy, donde el nivel de exposición es alto, pero estos chicos muestran la humildad y la grandeza para fortalecerse y alimentarse de las cosas que realmente creen que lo van a nutrir. Y ahí es donde estamos todo el tiempo involucrados, ¿no? Lo más importante es el Ecuador, lo más importante es el escudo, lo más importante es el equipo, lo más importante es la bandera, y como tienen un gran corazón, ceden ante esa posibilidad de manera natural y genuina, y hace que todo sea muy sencillo, como lo ves cuando terminamos festejando en el círculo del campo, sacando fotos todos juntos, cantando todos juntos, saltando todos juntos. Eso es lo que pasa puerta adentro. Unidad, 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 mucho amor por su país, por la selección y por el fútbol, ¿no? Continuamos con Javier Ruiz. Gracias, profesor, por acá a su izquierda. Felicitaciones, obviamente, y a todo el grupo. Creo que la transmisión de todo lo que tiene que ver a la prensa, al pueblo ecuatoriano, es una sanción enorme. Profe, de aquí que viene, se ha logrado un techo importante, estamos logrando una situación muy importante en el bloque defensivo. ¿Qué se viene para Ecuador de aquí a futuro, que son 2 partidos todavía que quedan por eliminatorias, y qué se viene planificando también para ese Mundial, porque nos atrevemos a soñar con esta selección también, profe? Bueno, siempre digo, cuando uno tiene la obtención, es importante la cautela, la tranquilidad, la calma. Ya lo he dicho, no tenemos obligaciones de nada. Sí tenemos sueño, sí tenemos responsabilidades y sí tenemos hambre. Esas cosas las tiene este grupo, pero cargas externas, obligaciones, no. Eso lo tienen los que la historia lo dice. Nosotros tenemos que ir por los sueños y por ir venciendo día a día estos obstáculos que están instalados desde hace mucho tiempo, y a partir de ahí alimentar el sueño del accionar de cada partido, de cada encuentro, de cada entrenamiento, trabajar para mejorar, seguir buscando afianzar una idea, seguir siendo protagonista, saber convivir. Creo que del partido a Chile hoy hemos visto una gran mejora en cómo salir a jugar este tipo de partido. Entonces me parece que cada encuentro que tenemos con los futbolistas nos da la sensación de que vamos acercándonos más para lo que va a ser esa competencia, que hoy ya podemos decir que la vamos a jugar. Entonces, nunca habíamos tenido la posibilidad de jugar un partido sabiendo que un error no lo pagábamos caro, porque vinimos y nunca tuvimos un amistoso. Todos los partidos que nos tocó jugar fueron por puntos, entonces siempre estuvo también esa tensión. Y yo creo que a partir de ahora tenemos que tratar de abarcar y de probar la mayor cantidad de situaciones que imaginamos, para que esa información que nos va dejando cada partido nos haga llegar mejor preparado a la gran cita mundialista. Tenemos 2 juegos de clasificatorias, que son Paraguay y Argentina.
Tenemos 4 amistosos antes que finalice el año, que van a ser con todos rivales que ya están clasificados seguramente al Mundial, que es importante medirse con eso. Y a partir de ahí, esa información nos servirá para seguir tallando, diseñando y enfocándonos en lo que creamos que es lo mejor para la selección, ¿no? Seguimos con Yami Carrillo. Profe, buenas noches. Yami Carrillo para FB Radio 105.7 de Quito. Felicitaciones por la clasificación al Mundial. Gracias. Con la selección. Hablar un poco también sobre este compañerismo que existe dentro de la selección ecuatoriana, sobre todo el hecho de la portería. Gonzalo Valle salió siendo uno de los mejores de este compromiso. ¿Cómo es llevar usted como líder esa competencia con Hernán Galíndez, que venía siendo titular y que venía en un nivel espectacular, y ahora con Valle, que vuelve también a demostrar que está hecho para esa posición? Muchas gracias. Es muy importante lo que vos preguntás, porque eso ha sido desde que llegamos un motivo de crítica constante, ¿no? Desde Joel Ordóñez, por Pedro Vite, por Ener Valencia, por Gonzalo Valle, por Nilson Angulo, por Alan Minda. Lo que nosotros hacemos, le hablamos de la transparencia, desde la claridad y la honestidad, y los chicos juegan bien, compiten, entienden la idea de cómo es cooperar para competir con los adversarios. Tenemos las cosas claras y a partir de ahí lo que hacemos es, creo que, un buen fútbol que tiene a la gente entusiasmada. Hasta ahí llegamos, así que bueno, sigamos construyendo, y como dije en la previa, creo que también podemos ser un poquito más contemplativos desde algunos espacios, que sigo invitando a la unidad, sí a la crítica, sí a la exigencia, porque nos gusta, realmente nos nutre, pero como digo, ¿no? Con respeto, con todo lo que tiene que ver los valores que siempre mencionamos, porque creo que nos hemos mostrado ese espacio, siempre hemos sido muy respetuosos, ¿no? Seguimos por acá. Carlos Núñez de Radio Centro de Ambato. Profesor, buenas noches. Desde que usted llegó a nuestro país le vi siempre firme y seguro de que podíamos estar en este momento festejando la clasificación. Profe, ¿cuál fue ese factor que dijo me va a llevar al Mundial y que hoy en Lima estamos clasificando? Por favor, un abrazo grande, reitero, profesor. Es muy bueno también esa pregunta. Yo lo expresé cuando termina el Mundial y la selección, la federación estaba buscando entrenador. Había tenido una reunión, 2 reuniones con Francisco, después no se termina dando, termina viniendo otro entrenador. Pero yo en ese momento, a mí me tocó estar 2 años en Europa, había considerado o había imaginado que mi forma de ver el juego y de sentir, en relación a lo que me había tocado observar de cómo había competido esa selección y el potencial de futbolista que tiene, podía congeniar y conectar de manera natural y genuina, y que le podía aportar desde la experiencia de haber estado en 2 clasificatorias anteriores más Copas América, darle la herramienta a un grupo que competía muy bien, pero que yo sentía que podía jugar mejor. Y creo que en ese camino nos fuimos moviendo, ¿no? Esa imaginación que tuvimos viendo un partido a la distancia, una competencia a la distancia, hoy la pudimos bajar a lo concreto. Eso es lo más difícil para un entrenador. Imaginar es lindo, es bonito y es parte de esto, pero bajarlo a lo concreto cuesta mucho y a veces no se logra. Bueno, esto se logró. A partir de ahora, a seguir afianzando, a seguir construyendo. No nos conformamos con esto. Queremos crecer, tenemos ambiciones, tenemos sueños, estamos entusiasmados, pero hasta ahí. Buenas noches, Daniela Fernández de Movistar Deportes de Perú. Sebastián, Ecuador hoy clasifica al Mundial siendo la selección con la valla menos batida, la selección con menos partidos perdidos. Y yo te voy a preguntar por la selección peruana, ¿no? ¿Qué selección peruana te encontraste el día de hoy? Desde el punto de la prensa peruana, uno de los mejores partidos de la selección, y felicitarte porque vas a dirigir tu primer Mundial. Muchas gracias. Bueno, agradecerte. La verdad que me encontré con una selección como cuando me tocó estar acá en el 2003 hasta el 2007, que me acuerdo que venía a ver los partidos de selección y la conexión de la gente con sus futbolistas. Siempre fue un escenario muy hostil, muy complicado, siempre fue una localidad fuerte. Y hoy nos encontramos con eso, con un equipo que mostró desde esta llegada con su entrenador y también con Jorge anteriormente, que está muy comprometida con la camiseta. Y lo demostraron hasta lo último, compitieron
nos llevaron a un esfuerzo enorme. Creo que tuvimos momentos de dominio muy, pero muy marcados, donde tuvimos muchos remates, nos falló un poco la puntería, el arquero también ha intervenido. Y cuando ellos pudieron, realmente también nos dañaron. Hubo 3 ocasiones muy claras que Gonzalo tuvo que intervenir. Pero creo que la manera que ha competido Perú habla de lo que ha logrado su entrenador y la mística del jugador peruano cuando se pone la camiseta de la selección, sobre todo en casa, que es una localidad muy fuerte y muy difícil. Vamos a ir con las últimas 2 preguntas, Nicolás Rivera. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Dentro de todo esto, creo que la unión y lo que siempre se da a la interna y lo que siempre conversa en cada rueda de prensa, hablar un poco del tema del partido, porque justo antes de la expulsión de Alan, vimos que llamó en la banca tanto a Alan Minda como a Kendry Páez. ¿Cuál fue la lectura del partido para la inclusión tanto de Kendry, de Alan y después también la inclusión de Félix Torres, sabiendo de que teníamos prácticamente encimados al equipo peruano y tratar de buscar el gol también con la inclusión de Egner, profe? Gracias. No, lo que pasa es que estás obviando una parte importante que es la expulsión. O sea, no es lo mismo jugar con 10 que jugar con 11. Hasta 11 contra 11 creo que estábamos siendo superiores, estábamos sobre todo los 20 iniciales del segundo tiempo, me parece que el equipo fue tremendo, donde tuvo ese dominio, no dejó salir al rival, lo arrinconó. Estuvo muy cerca del gol, un gol anulado por fuera de juego, tuvo situaciones de mano a mano, remate de fuera del área. Después de la expulsión, realmente no sería justo analizar eso. Me parece que lo que buscábamos era Ener cambiarlo por Kevin porque estaba cansado. Kendry inicialmente iba a entrar por Cheboa porque es la misma ubicación que lo queríamos poner, pero después con la expulsión que se da al mismo tiempo en simultáneo que ingresa, arrancamos poniéndolo en el costado y rápidamente cuando entró Minda lo pasamos de doble interior porque Pedro también había hecho ya un desgaste y había que aguantar y se armó una línea de 4 más defensiva con Torres en la posición de central corriendo a Piero a la posición de lateral porque sabíamos que ya se iban a venir con centro, con balones largos y había que tener gente que en el área sea muy buena, que gane duelo, que tenga juego aéreo. Así que lo que hicimos fue reforzar la defensa y salió extraordinario, ¿no? Nos dio el punto para ir al Mundial. Última pregunta. Freddy Lazo de Radio Pero Ovación. creo que merecimos la victoria, ¿no? Freddy Lazo de Radio Ovación. Si le pidiera 3 factores, ¿por qué Ecuador va al Mundial? ¿Cuáles serían para el profesor Becasese? ¿En qué se basó esos puntos importantes para ir al Mundial? Yo no sabría decirte precisamente qué. Yo te expreso lo que observo. Para mí un funcionamiento que día a día crece, un grupo que está, como dije, muy unido y muy comprometido, fortaleciéndose día a día. Y la combinación de esas dos cosas, cuando hay una idea, un funcionamiento, jugadores comprometidos, a veces puede ser que resulte lo que está resultando. No siempre, pero bueno, generalmente si hay un buen funcionamiento y la gente está comprometida, muchas veces se puede lograr el objetivo, el sueño de ir a un nuevo Mundial, ¿no? Muchas gracias, profe, y gracias a todos Gracias. los medios.